vamos a comenzar la jornada de hoy con la charla del Rack al Cloud, un viaje seguro hacia AWS, la cual va a ser presentada por Joaquín Pérez, licenciado en Sistemas egresado de la Universidad ORT, magíster en Seguridad Informática de la Universidad de La Rioja, España. Es consultor en ciberseguridad y AWS Certified Solution Architect Professional, y acompañado por Matías Camargo, quien es licenciado en informática, egresado de la Universidad Católica del Uruguay, cuenta con estudios avanzados en robótica e inteligencia artificial, cuenta con un posgrado en ciberseguridad en la Universidad Oberta de Cataluña, además de ser conferencista en distintos eventos de ciberseguridad e innovación tecnológica. Joaquín, Matías, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra y que tengan una buena exposición. Bueno, buenos días a Bueno, todos. muchas gracias, Maxi, muchas gracias a todos por la presencia. Vamos a empezar a conversar sobre un tema que, si bien no se ha tocado desde muchas aristas, o sea, está bueno cada tanto volver a revisarlo, sobre todo contando experiencias de diferentes migraciones, empresas que han ido a la nube, empresas que han ido y han vuelto. Este, Cualquier comentario, cualquier consulta y eso que tengan, por favor, vayan agregándola en la zona de preguntas, o sea, para ir comentándolas al final de la sesión. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien. Bueno, empezamos entonces un poquito ahí a charlar de qué se trata este viaje seguro hacia AWS, ¿verdad? Cuando hablamos de viaje seguro, no hablamos únicamente en esta charla de hoy, no vamos a hablar únicamente de lo que es seguridad de la información o seguridad informática, sino que también un poco de esta seguridad, de esta tranquilidad que deberíamos tener a la hora de hacer una migración de nuestros sistemas actuales on-premise hacia una plataforma cloud, ¿verdad? Entonces, bueno, uno de los principales temas que vamos a conversar es, bueno, ¿cómo voy a evaluar esta migración? ¿Cómo voy a sentirme identificado? ¿Cómo voy a reconocer mis puntos débiles o mis puntos fuertes para realizar esta migración? En caso que me sirva migrar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es la forma más segura de llevar esta implementación? Los aspectos a tener en cuenta. Y luego vamos a trabajar sobre dos frameworks, los cuales, bueno, estos puntos 1, 2 y 3 que vamos a conversar van a ser los disparadores de estos frameworks, y estos frameworks nos van a hacer un poco de soporte para no caer en decisiones erróneas o bajo las malas implementaciones en estas migraciones. ¿Por qué surge todo esto? Bueno, en los últimos años Gartner hizo un análisis de toda esta migración y empresas que van yendo hacia la nube con distintos proyectos. Y bueno, y el resultado ha sido que solamente el 20% de estas empresas que han querido migrar hacia la nube lo han hecho de forma que se podrían considerar exitosas, ¿bien? O sea, que hay un 80% de las migraciones, hubo un 80% de las migraciones que no alcanzaron este objetivo, así como llamarlo un caso de éxito. Muchos inclusive partieron desde una tendencia o de una premisa que por ahí podría llamarse mito, muy discutible, que es reducción de costos. Bien, el 80%, o sea, el grupo del 80% que quedó con un caso de no éxito, digamos, de migración hacia la nube, en este punto particular, incluso según el reporte de Gartner, tuvo un aumento significativo en lo que es el consumo el gasto en un 20 o 50% más inclusive, que era una cosa que estuvimos charlando en la previa. Pero a su vez tenemos otro tipo de informes, más a nivel de lo que es la proyección, la previsión de estos tipos de análisis, que indican que en realidad el 80% de lo que ya fue migrado hasta ahora, o sea, un 80% más, va a haber migrado a plataformas cloud. O sea que tenemos por un lado una fuerte tendencia en migraciones hacia cloud, pero al mismo tiempo en contraposición un fuerte y claro ejemplo de que no todas las migraciones son exitosas. Entonces todo el mundo está yendo a la nube, pero no necesariamente con un caso de éxito. Entonces, bueno, es un poco lo que vamos a estar charlando acá y un poco los motivos. ¿Cómo vamos a empezar con este viaje, llamémosle? O sea, yo quiero hacer un poco una analogía con este puente que se va a dar entre mi infraestructura actual y mi destino, que es la nube. Bueno, en este viaje, en este puente, en este transcurso,
llamémosle pipeline si querés, es un poco también lo que vamos a estar conversando. En el inicio, donde estoy parado actualmente, antes de decidir migrar, una de las principales tareas que debemos llevar a cabo para tener un camino, un pasaje más tranquilo, homogéneo, sería, bueno, evaluar sin duda lo que es el modelo de nube para mi realidad, o sea, mi contexto. ¿Y qué es lo que decimos evaluarlo con mi contexto? Que es interesante porque la nube en sí no discrimina lo que es una startup, lo que es ningún rubro, ningún tipo de empresa, una institución pública, está apta para todo público, digamos. Por lo que, bueno, en realidad es necesario identificar en qué público estoy yo y dentro de qué público, cuál es principalmente, es identificar los principales cometidos de mi organización, o sea, cuál es mi core de negocio para luego tener una decisión, o una premisa, una base para tomar este salto, ¿verdad? Bueno, junto con eso, muy de la mano va el tema de la evaluación de costo y beneficio. Un costo no solo implica que incurran gastos económicos, ¿verdad? Sino que también vamos a estar trabajando sobre otro tipo de costos, que también van a ser costos operacionales, costos de tiempo, costos de transformación digital en sí. Y bueno, y en el beneficio que a priori uno no lo podría llegar a tener, porque por algo hay tantas empresas que han iniciado un viaje y luego han querido tomar alguna otra decisión, por estar dentro de este 80% que mencionamos al inicio, ¿verdad? Bueno, seguido de eso también, bueno, en esto del costo del beneficio, eh, algo, como ya mencioné, importante es el tema de la inversión económica, ¿no? El capital que tengo disponible para realizar esta transacción. En este aspecto, inclusive tenemos herramientas que ofrece AWS, entre otras, como es el Cost of Ownership, que nos ayuda a manejar un poco contar con qué capital, es como que una calculadora comparativa entre on-premise y cloud. Y bueno, básicamente disponemos de determinado capital y para hacer una inversión on-premise y este tipo de calculadora mágica nos dice, bueno, con ese mismo capital tú podrías tener determinado tipo de servicios o recursos en una nube, pero es bastante a priori. Otro de los puntos interesantes a resaltar lo que es la migración, bueno, es realizar un análisis de riesgo. Cuando hablamos de un análisis de riesgo, acá tengo algunos puntos que están identificados. Hablamos un poco de lo que son los riesgos tecnológicos, riesgos operacionales, financieros, organizacionales, o sea, determinar las capacidades que una compañía tiene a la hora de realizar una migración. Cuando hablamos de estas capacidades en el ejemplo tecnológico, bueno, es evaluar la compatibilidad que tengo o que voy a tener en cuanto a mis sistemas actuales on-premise una vez que estén en la nube. La integración de estos sistemas. Cuando hablamos de integración, o sea, acá es importante resaltar que los casos de ejemplo van a variar, porque, como dije al principio, lo más importante es entender el core de negocio y en dónde a mí me puede estar sirviendo como organización, como compañía, una migración. Voy a hacer una migración. Hoy en día tengo un sistema que corre en un monolito on-premise y lo quiero llevar a la nube, al estilo drag hacia cloud, arrastrarlo. O bueno, o voy a tener que hacer, esto lo hablo a nivel de integración, o lo voy a tener que hacer una rearquitectura y desplegar microservicios, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, todas estas capacidades que voy a tener. ¿Y qué conlleva esto? Bueno, que tengo que también evaluar una vez que voy hacia la nube, este nuevo traspaso que voy a hacer, cómo impacta en las capacidades operacionales, mi equipo operativo que tengo. Ni que hablar, ya mencionado, las capacidades financieras. Por otro lado, también dentro de los análisis de riesgo, el hecho ¿cómo es? De identificar algunas restricciones aplicables a las particularidades de mi compañía. Cuando hablo de restricciones tengo problemas, tengo marcos regulatorios que seguir, tengo marcos legales que cumplir, hablemos, digamos, PCI, IPA o bueno, incluso también lo que es el SLA que va muy de la mano, no solo los míos de mi propia compañía, sino también a la hora de elegir un proveedor de estos tipos de servicios cloud, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque
sin ir muy lejos, nuestros vecinos, Argentina, Brasil, tienen algunos marcos regulatorios que tienen un alcance, una jurisdicción a nivel país. O sea, hay determinadas reglas, cumplimientos, normativas que ellos deben de cumplir específicamente para su país y que no están apegados a lo que es algo más genérico o como el GDPR, por ejemplo. Bueno, también es necesario contar con este conocimiento de si mi proveedor de servicio que voy a seleccionar se ajusta a mis SLA, los de él, y si además, o si yo me puedo ajustar junto con mi proveedor de servicios a los SLA que tengo que cumplir por algún marco, ¿verdad? O sea, todos estos son distintos puntos a los que debemos analizar antes de hacer una migración, y es importante resaltarlo porque es muy fácil tender en caer en conceptos de que la migración es como que más un desafío técnico y no tanto una barrera organizacional. Bueno, evaluar las brechas en cuanto a la formación de equipos, esto es un poco lo que también mencionábamos, que acá también podemos mencionarlo, ponerlo dentro de una categoría que a veces se escucha por ahí, de los costos ocultos. Cuando hablamos de un costo de una migración, bueno, sí, fácilmente caemos en comparar un rack, un servidor, con algún servicio de la nube. Pero estos costos ocultos muchas veces son, bueno, capacitar a mi personal, o voy a incorporar personal capacitado, o voy a tener que hacer una contratación a proveedores, a terceros, para que me ayuden, o para que simplemente voy a repartir mi core de negocio, lo voy a modificar, o voy a dejar una parte de esto a manos de un proveedor. Puede ser una estrategia también de migración. Esos son algunos de los puntos que inicialmente, como decía, en estas organizaciones, las que tuvieron un 20% de éxito y un 80% de no éxito, porque no necesariamente es un fracaso, este, por ahí, al no haber tenido en cuenta estos puntos en su momento, cuando hablo en su momento estamos hablando anteriores al 2018, 2020, que lo que luego hacen es hacer un hincapié para darnos estas herramientas, las cuales vamos a discutir ahora a continuación. Entonces, bueno, estos puntos que tenemos acá, antes de decidir migrar, pasamos bueno, ¿cuáles son los? Ok, yo estoy on-premise y digo, voy a ver si decido migrar. Bien, identifico todo lo que ya evaluamos recientemente y decido, ok, y una vez que esté del otro lado, una vez que esté en nube, una vez que identifico que sí considero que una parte de mi organización o un sector, llamémosle, bueno, marketing, listo, lo voy a dejar allá porque mi empresa, mi compañía no necesariamente tiene que estar en la industria, ¿verdad? En la industria digital, tecnológica, perfectamente puede ser una compañía en una industria de cualquier otro tipo, una petrolera, no tiene nada que ver con una venta de servicios directa, de servicios digitales, ¿verdad? Simplemente quieren reforzar o cambiar bueno, o ver si realmente pueden abaratar algún gasto en el resguardo de información, en llevar algunos servicios que tengan, o sea, dejar su data center para utilizar la nube como infraestructura, como servicio. Distintas y variadas son las opciones que tenemos a la hora de elegir cuáles son los motivos para movernos. Ok, decido moverme. ¿Y qué es lo que va a cambiar cuando esté del otro lado? O sea, simplemente, como dije hoy, voy a hacer un drag to the cloud, o sea, tengo mi data center, tengo mi personal, tengo mi equipo de trabajo que viene siendo así o sea, no migré, o sea, que desde que iniciamos tenemos esta cultura de trabajo que también está dentro de estos costos ocultos que mencionaba hace un rato. ¿Con qué me voy a encontrar cuando vaya hacia el otro lado, una vez que esté del otro lado, verdad? Bueno, una de las principales cosas que ya capaz que más de alguno lo habrá escuchado, es el tema de la responsabilidad compartida, ¿verdad? Este límite donde hasta dónde llego yo con mi responsabilidad, hasta dónde yo soy responsable, culpable por así decirlo, inclusive mirándolo de un aspecto más negativo, en caso que haya alguna incidencia, como comentábamos antes de iniciar acá, en algunos casos de borde, donde, bueno, Joaquín después va a dar algún otro detalle, hasta dónde llega mi jurisdicción, hasta dónde soy responsable y hasta dónde tengo determinada tranquilidad, ahora lo conversamos,
simplemente deslindarme de esta responsabilidad más a bajo nivel, como lo es la responsabilidad que tiene el proveedor de nube en sí, ¿verdad? Como es la seguridad física, la seguridad ambiental, la infraestructura subyacente, o sea, hardware, red, almacenamiento, routers, etcétera, todo el networking interno que hace que nosotros, clientes, desde una capa más abstracta, podamos con simplemente algunas configuraciones en hiperparámetros, por así decirlo, abstraernos de todo eso que está más a bajo nivel, la seguridad física, etcétera, de lo que sería nuestro data center, ¿verdad? Y bueno, y nosotros como clientes somos responsables de la otra parte, o sea, del cifrado de los datos, el acceso a la información, la configuración, los controles, la administración, la seguridad de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Otros puntos que también van a cambiar, interesante a comentar es, bueno, un riesgo mayor en cuanto a la cadena de suministros. Claramente ahora tengo más intermediarios entre quién es el que va a dar el servicio, si voy a utilizar servicios a nivel de, como comentaba hoy, ¿no? Infraestructura, hardware, si voy a utilizar software como servicio, tales como, no sé, Salesforce, Microsoft Office 365, voy a tener más eslabones en mi cadena de proveedores que me van cada eslabón nuevo va a generar un nuevo potencial de riesgo, ¿verdad? Eso también es algo a tener en cuenta. Último punto para destacar en esta breve y rápida charla es el tema que mencionaba recién de gestionar el cambio organizacional para acompañar la estrategia. Bien, claramente acá necesitamos una transformación, es necesaria nuestra organización, como dije hoy, esta transformación puede ser desde adentro, puedo incorporarla o puedo terciarizarla, o sea, capacito o contrato gente capacitada o terciarizo o inclusive hasta las tres opciones en sus distintas medidas, en sus distintos sabores, pueden llegar en conjunción, ¿verdad? Pueden llegar a ser parte de mi estrategia. Todo esto, no sé si algún otro interesante más que me haya quedado, bueno, una frontera menos delimitada, claro, acá las fronteras ya no son tan físicas, sino que son un poco más virtuales, ¿verdad? Y eso también me va a generar un poco un cambio. Cuando hablamos de este cambio, inclusive cuenta, y es otro punto a evaluar, también como dentro de los costos ocultos, el tema de la resistencia al cambio de la propia gente de mi propio personal en cualquier aspecto, no solo técnico, ¿verdad? Sino también, como dije hoy, bueno, ahora la gente de marketing o la gente de recursos humanos tiene que hacer uso de otra nueva plataforma, otra nueva forma de trabajo, otras nuevas estrategias de negocio que también se van a ver afectadas en la adopción de esta nueva cultura, ¿verdad? Bueno, pasemos un poco a dejar un poco de lado las letras y pasar a mirar un poco algunas imágenes interesantes que justamente, no por estar en la nube, estoy totalmente seguro. Esto es un poco lo que muchas veces sucede, que es, por algo tengo un proveedor, por algo ellos se van a encargar estoy tranquilo porque tengo mis datos en la nube, así que con mis datos en la nube y con un firewall y un WAF adelante, estoy tranquilo de que mi información o sea, en esto que hablamos, ¿no? Me deslindo de cierta manera. Bueno, acá estamos viendo algunos ejemplos desde mayo de 2024, este último perdón, Joaco, ahí va, bueno, mayo 2024, el anterior que pasó también, el de Unisuper, después que fue un error accidental de Google que causó, bueno, una pérdida de 125.000 millones de dólares a Unisuper. También otro error en las billeteras digitales, Nequi y Ulala, Ualá, digo. Este caso de un incendio también en París, esta es un poquito más vieja, pero bueno, destruyó y dejó básicamente fuera de servicio a una empresa OVH Cloud. Este, bueno, que es un poco esto lo que demuestra, es el hecho de que no por estar en la nube per se estamos totalmente seguros. Tengo que apurar un poquito para darle espacio a Joaco, por lo que con todos estos, como dije hoy, ¿no? Preguntas o puntos a evaluar que hoy en día con el diario del lunes, gracias a quién tenemos el diario del lunes, bueno, a lo que estamos comentando acá, lo que es el CRA y el CAF, Cloud Readiness Assessment y Cloud Adoption Framework, que nos dan unas herramientas para
no cometer los errores típicos en esto de la migración. Joaquín va a darnos un buen detalle de cuáles son estos errores típicos, pero inicialmente, bueno, una de nuestras mayores herramientas que tenemos son los CAF. Bien, los CAF no son específicamente no son universales, perdón, pero sí que cada proveedor de nube tiene su propio CAF. Estos CAF, ¿qué es lo que nos dan? O sea, bueno, como decía, todos los problemas, el 20% de éxito, el 80% de no éxito, los proveedores de nubes viendo esos resultados, decir, bueno, algo tenemos que hacer porque si no, no nos está conviniendo, o sea, hay una desinformación o no hay un conocimiento claro, o cómo como proveedor de nubes podemos ayudar a nuestros futuros clientes a que no caigan en este 80%. Es ahí donde surgen estos frameworks, específicamente lo que es el CAF, responde a estas necesidades, ¿verdad? Para que una empresa tenga su propia realidad de comercio hoy en día y mañana tenga otra realidad de negocio, de infraestructura, todo, sin verse afectada, necesita de seguir, adoptar sobre este framework. ¿Cuál es el camino? Hoy lo mencioné un par de veces, la palabra estrategia. La palabra estrategia es la palabra clave en esta migración. La palabra estrategia es ese puente en on-premise, cloud. Bueno, la estrategia es ese nexo entre los dos mundos. Bien, o sea, es vital definir nuestras motivaciones, nuestros intereses para llegar a tener una migración, llamémosle exitosa, ¿bien? O por lo menos que no caiga en un fracaso. Un montón más de ejemplos que podríamos seguir charlando, bien, como bueno, principalmente lo que es, me parece relevante resaltar, es el concepto de que yo voy a decir una parte y Joaquín me gustaría que después termine con otra frase el versito. La nube eh, es para todo, es para todo. ¿Bien? ¿Qué significa que sea para todo? Bueno, que la nube puede ser para cualquier tipo de organización, como dije hoy, no hay tamaño, o sea, no hay tipo de servicio, o, no, vos tenés, soy una compañía, una rentadora, una automotora, estoy en servicios inmobiliarios, cualquier tipo de compañía tiene la posibilidad de migrar algún aspecto de eso a servicios cloud, ¿verdad? Lo voy a dejar un poco con Joaquín y después retomamos algunos otros ejemplos. Bueno, acá antes de irme en lo que es la transformación tecnológica, transformación de procesos, transformación organizacional, transformación de productos. Esto es un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, migrar y modernizar va más en lo que es la transformación tecnológica, la transformación de procesos. Bueno, necesito automatizar, necesito optimizar mis operaciones de la empresa, cómo estos van a afectar. La transformación organizacional, todo aquello relacionado al cambio cultural que se ve dentro de una organización a la hora de tomar esta decisión, ¿verdad? A quiénes ve afectado. Y la transformación de productos es que esto inclusive, una migración hacia la nube, puede cambiar el modelo de negocio de una organización. O sea, el cambio es significativamente amplio. Por eso es que no contar con estos puntos y estas visiones de forma clara y no apoyarse en los frameworks puede tender a una migración no exitosa. Joaquín, no te robo más tiempo. No, tranquilo, porque en realidad muchas de las cosas, o sea, que ya ibas comentando, las vamos a ir tomando ahora. Eh, Quiero resaltar el tema justamente lo que comentabas de estrategia, ¿no? Porque el hecho de hablar de que la nube básicamente provee una serie de servicios, o sea, que son para cualquier tipo de organización. Más allá de eso, cada organización debe analizar su realidad para ver si efectivamente es el mejor camino a seguir. O sea, no lo hablo de una perspectiva tecnológica, lo hablo de una perspectiva de caso de negocio y para ver si los riesgos que yo estoy asumiendo, que estoy cambiando, básicamente por tener mis plataformas corriendo en un lado, corriendo en otro, son adecuados para mi realidad. Entonces, ya que nosotros estábamos hablando de lo que es el Cloud Adoption Framework, que es una de las herramientas que AWS provee para poder hacer parte de estos análisis, y también estas herramientas, o sea, tienen un cuestionario, vamos a mostrar inclusive uno que hicimos de prueba para que puedan ver las diferentes aristas que tiene. Vamos a mirar un poquitito en lo que es la cadena de valor de transformación a la nube. Digo, porque más allá de que esto es un tema que hace tiempo que está con nosotros,
tenemos que pensar primer caso, digo, ¿por qué nos vamos a ir a la nube? Es por una solución de que un tema de que tengo infraestructura on-premise que tengo que decomisar, que está fuera de soporte, es por el hecho de que básicamente mi demanda es una demanda que tiene cambios rápidos en cuanto a capacidad, o es una demanda que yo tengo, por ejemplo, una demanda más bien estacional, que yo tengo más carga en momentos específicos del mes o momentos específicos del año. Y entonces dimensionar la plataforma que yo estoy usando para esos picos o esos peores casos me saldría capaz un poco más caro o me requeriría que yo implemente cosas que yo realmente no necesito. Entonces, o sea, en base justamente a la realidad de cada uno, uno también puede implementar distintos estimativos y distintos análisis para ver si efectivamente ese modelo le sirve. A veces hay algunos casos en los cuales estamos en modelos híbridos, modelos en los cuales yo tengo parte de mis plataformas en data center tradicional y parte de mis plataformas en algún proveedor de nube. Esos modelos también justamente, digo, si bien complican un poco más lo que es la administración, porque pensamos gente que esté formada en administrar ambas plataformas en forma simultánea y tenemos interrelaciones muchas veces entre ellas, también es un modelo válido. Si nosotros vamos a lo que son los dominios de transformación, porque después cada uno de los puntos que nosotros tenemos en realidad, operaciones, seguridad, eso lo vamos a estar charlando justamente con un ejemplo concreto. Pensemos en lo que es el dominio, digamos, de transformación de tecnología. El dominio de transformación de tecnología lo que busca es que nosotros adaptemos nuestras cargas de trabajo, nuestros sistemas, a el nuevo, digamos, paradigma. ¿Qué cambiamos acá? Por ejemplo, uno de los viajes más normales hacia nube, que es una cosa que nosotros hemos charlado bastante, digo, con Matías, es, tengo mis máquinas virtuales que la tengo en un servidor on-premise y los muevo directamente a mi servidor, a mi entorno de nube, y lo que yo tengo es un virtualizador enorme que no tiene virtualmente eh, un límite en cuanto a su capacidad de cómputo, a su memoria, a su storage, y pago por lo que voy usando. Que si bien eso es una estrategia que de repente puede ser válida al inicio, no es la estrategia que generalmente es más conveniente a largo plazo. Entonces, las migraciones que nosotros tenemos que estar haciendo tienen que considerar la plataforma a la que nosotros vamos. Claro está de que eso también nos introduce un riesgo no solamente de migrar nuestra plataforma de un entorno de procesamiento on-premise hacia una nube, sino también, o sea, el cambio de arquitectura de nuestras plataformas para que operen de diferente forma. Entonces, muchas veces, o sea, que nosotros hablamos de lo que se llama, o sea, una migración directamente por pasos. En el primer paso, donde yo lo muevo básicamente para que funcione, muchas veces también tenemos alguna urgencia al lado del negocio para poder hacer una migración en un determinado tiempo, o tenemos un proyecto marcado en el cual yo ya tengo hitos que son a veces con fechas duras, que pueden estar comprometidas a veces con interesados externos. Entonces, generalmente lo que se hace es mover toda la carga de trabajo que yo ya tengo de la forma que ya tengo y después pienso en hacer la rearquitectura, que si nosotros lo pensamos en una perspectiva más de largo plazo, termina siendo un proceso muchísimo más largo. Y Si después costoso. nosotros, dale, dale, Y costoso. sí, ni hablar, justamente, o sea, a nivel de esfuerzo, y aparte por el hecho de que mientras nosotros estamos haciendo movimiento de esos equipos, o sea, de esas cargas de trabajo hacia nube, estamos en un entorno que todavía no está productivo. Después, cuando el entorno pasa a estar productivo y brindando servicio, estos cambios pasan a ser bastante más complicados. Si después nosotros vamos justamente a lo que es el cambio de procesos, nosotros a partir de ahora de repente pasamos a tener posibilidades que antes no teníamos, limitaciones que antes no teníamos, acceso a diferentes sistemas o tecnologías que antes no teníamos. Entonces, por lo tanto, podemos empezar a mejorar nuestros procesos. Por ejemplo, empezar, digamos, a mejorarlo en cuanto a eventos de tecnología que yo puedo empezar a ver, empezar a mejorarlos a nivel de monitoreo, empezar a mejorar a nivel de detección. Inclusive si pensamos en procesos más bien organizacionales, empezar a implementar, por ejemplo, este, distintas plataformas que yo de repente en otros casos no las voy a tener porque el costo era prohibitivo. Entonces los procesos pasan a tener modificaciones ya porque la tecnología me empuja y la nube pasaría a ser un socio de lo que es mi empresa, mi implementación. Vamos directamente a lo que es la parte de la organización, o sea, Matías en cierta forma se lo estaba comentando un poco. Nosotros, o sea, al trabajar en un entorno donde el paradigma es yo te doy todo y vos vas pagando a medida que vas utilizando. Básicamente nos permite que de repente podamos tener una campaña de marketing que la puedo implementar por un determinado tiempo. Voy, implemento y después una vez que ya terminó directamente lo tiro. Cambiar mi propuesta de valor básicamente porque yo ya no empiezo a tener costos rígidos de adquisición de cosas para poder implementar algo. Entonces mi propia organización también se puede beneficiar de esa agilidad, por decirlo así. Y a nivel o sea, de lo que es el producto.
podemos empezar a pensar en productos distintos que nosotros de repente no teníamos en la interna, empezar a pensar, por ejemplo, de que yo pueda brindar servicios directamente hacia clientes finales, que de repente yo antes no lo hacía, por nombrar alguna cosa. Y entonces ahí también tenemos que empezar a pensar en temas de eficiencia, temas justamente, o sea, de costo. Y hay un punto también, o sea, que si bien acá en Uruguay no es algo que todavía esté demasiado en el tapete, principalmente por las características que nosotros, o sea, tenemos, hay un punto que refiere a lo que es la parte de ESG, que justamente está dentro de la cadena de valor, que es la parte de Environmental Social, que ahí nosotros en Uruguay no tenemos los problemas, por ejemplo, de exceso de dependencia en combustibles fósiles para la generación de energía. Tenemos justamente una propuesta, o sea, una generación, o sea, que es bastante amigable con lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero muchas organizaciones que tienen metas en cuanto a carbón, metas en cuanto a emisiones y demás, se apoyan en proveedores de nube para poder lograr esas metas. Un tema justamente, o sea, de riesgo que lo comentamos también, o sea, al pasar. Nosotros, o sea, decíamos que tenemos que justamente hacer un análisis de riesgo para ver si nos sirve o no nos sirve ir a un modelo cloud. Nosotros acá en estos casos cambiamos un riesgo por otro, o sea, en realidad en el sentido, el riesgo que yo tengo de administrar mi propia infraestructura, que pueda tener errores, que tenga que mantener equipos internos, mantener justamente plataformas que puedan ser legadas y demás, a el riesgo que yo empiezo a depositar en un proveedor. El modelo de responsabilidad compartida, que también lo comentó Matías al pasar, es yo me hago cargo de lo que tengo arriba, de lo que yo estoy implementando en la nube, y la nube se hace cargo de que los servicios que yo utilizo estén disponibles y funcionando como deben estar. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el hecho de que yo subo una determinada plataforma y que la plataforma esté corriendo en un proveedor de nube, todo lo que sea derivado de la plataforma que yo subí es responsabilidad mía y el proveedor de nube se va a hacer cargo de que todos los servicios que necesita esa plataforma básicamente estén disponibles y estén asegurados. Ahí se nos dan algún otro tipo de riesgo que vamos a charlar un poquitito más adelante, y como para no hacer, o sea, un spoiler ahora. Si nosotros vamos a ver lo que es un reporte promedio, básicamente, de lo que es un CRA, acá les voy a compartir, o según lo que generamos, o sea, específicamente o para la prueba, una empresa de prueba, lo que nosotros tenemos es diferentes modelos de madurez en cada uno, o sea, de los pilares que nosotros estábamos charlando. Los pilares que son más, o sea, que se llaman fundacionales, o sea, más directamente de base, como es la parte de operaciones y seguridad, y después, a partir de eso, vamos construyendo hacia arriba a los pilares que son, por ejemplo, la parte de gobernanza de la plataforma, la parte de gente y la parte de negocio. Y entonces lo que nosotros tenemos justamente es un chart para determinar que si nosotros fuéramos a ir a la nube, si estamos tan cerca o estamos tan lejos. La idea en estos casos, o sea, no vamos a entrar en cada uno de los puntos, digamos, plataforma, seguridad, operaciones y demás, pero es ir analizando para determinar qué gap tengo, en el caso que yo decidiera ir a la nube, para poder determinar en dónde yo tengo que trabajar. Esto, por ejemplo, este caso nosotros lo hicimos con un caso típico de una empresa que digamos que tiene una gestión interna, digamos que tiene gente específicamente para la gestión de sus plataformas y quiere hacer una pasaje a nube. Entonces, si vamos directamente ahí, resulta razonable que si nosotros pensemos en la parte de negocio, sea necesaria una transformación, que si pensemos justamente en la parte de la persona, de gente, tengamos que empezar a manejar lo que se llama la Workforce Transformation, que es empezar a analizar los gaps que yo tengo para ir directamente a la nube que puedan administrar plataformas nuevas. A nivel, digamos, de operaciones, generalmente es lo que está más aceitado, pero también volvemos a lo mismo que está aceitado en una realidad que les va a cambiar. Estos puntos básicamente a nivel de pilar, o sea, lo que dan es una idea de qué madurez tengo si yo quisiera adoptar este viaje. Inclusive el propio reporte les da también, o sea, cada una de las preguntas y entonces en cada una de ellas uno puede evaluar acciones recomendadas para cada uno de los puntos y después establecer un plancito para bajar un poco la chance de tener una migración fallida o una migración que después a futuro resulte o más costosa o más dolorosa de lo que podría ser. Si nosotros volvemos un poquitito a lo que estábamos charlando acá, simplemente dejamos a los efectos, o sea, de que se quede en la presentación, o sea, cuáles son las preguntas que nosotros tenemos, que obtenemos en un reporte, obtenemos justamente recomendaciones, obtenemos un análisis de brecha de cómo estamos a cómo debiéramos estar para poder afrontar una migración con mayor posibilidad de éxito. Y lo que tenemos básicamente son elementos para poder mostrar al negocio
para armar justamente el caso. ¿Qué tenemos nosotros justamente en el caso? Primero, patrocinio ejecutivo, que es con los que, por ejemplo, vienen de la época de la 27001, o sea, que le ha tocado trabajar con eso, le decían, el compromiso de la dirección. El patrocinio ejecutivo, porque acá, más allá de que estamos hablando de que es un cambio que principalmente se puede ver como tecnológico, no es solamente tecnológico y es transversal a toda la organización. El tema justamente de tener experiencia, experiencia en lo que yo estoy haciendo, conocimiento de mis plataformas y armar un caso de negocio para ver si me hace sentido. Como dijimos, en realidad hay que ver en la realidad de cada organización si nos hace sentido o no. Y aparte, ese caso de negocio tiene que considerar los tres pilares que son personas, proceso y tecnología. No puede ser un caso de negocio que sea 100% tecnológico o un caso de negocio que sea 100% a nivel de organización. Siempre acá estamos hablando de que son todos socios de negocio. Bien, un detalle ahí en comentar algunas de las cosas que mencionaba Joaco, que también, o sea, el CRA, el reporte que mostraba Joaco, es la parte práctica, por así decirlo, es la pata, el pilar práctico de lo que es el CAF que charlábamos anteriormente. O sea, uno es la parte más teórica, llamémosle metodológica, de análisis de cuál es mi estatus actual. Bien, ese framework, el CAF, nos va a dar las herramientas, como mencionaba al principio, de dónde estoy parado, o sea, dónde estoy parado, qué es lo que tengo, hacer, ser consciente y tener conocimiento de qué, de hacer estas divisiones en grupos y subgrupos de cuáles son los puntos a tratar en la migración, porque luego el CRA lo que me va a dar es, bueno, herramientas para hacer una migración, fortalecer estos puntos de hacer una migración un poco más guiada en esto de lo que definíamos la estrategia. Eso por un lado, y después por otro también lo que mencionaba Joaco es el concepto del landing zone, que muchas veces uno prepara su escenario de pruebas en esto de, bueno, voy a analizar mis motivos también por los cuales a veces se cae en ese 80% de fracaso. Voy a hacer mis pruebas, voy a hacer mi escenario de negocio, lo que sea, lo desarrollo, hago una investigación, hago un análisis, hago mi arquitectura, listo, funcionó, lo llevamos a producción, pero ahí es cuando empezamos también a decir, bueno, funcionó en un escenario reducido, en un escenario controlado, y luego cuando lo puse en producción, la realidad de mi negocio cambió y eso empezó a incurrir otros gastos. Y eso también hace que de la teoría a la práctica podamos caer en un caso de no éxito, que es un poco también lo que este CRA nos va a ayudar a tener una visión más generalizada de un resultado y no basado en pruebas y error, o bueno, o pruebas y luego mido a ver cómo estoy, puedo estar costeando esto a medida que lo voy haciendo. Bueno, estos reportes nos van a ayudar un poco a eso. Avanzando en la migración, bastante rapidito, esto es un poco también unas apoyo que nosotros vamos en base a nuestra experiencia, ¿verdad? Sobre todo lo que es el punto 2 de la documentación técnica actualizada y suficiente. ¿Qué es lo que pasa? En esta, bueno, justito me quedó la landing zone, yo voy, pongo un server, hago una arquitectura, ¿verdad? Básica para hacer una prueba de concepto y ver qué funciona. Luego empiezo a decir, funcionó bien, lo paso a producción. Ahí hice esta copy-paste de mi sistema de negocio, de lo que sea, lo llevé a la nube. Pero luego empiezo a ajustar estos hiperparámetros que mencioné en el momento, como, bueno, voy a hacer algunas automatizaciones, voy a utilizar algunas funcionalidades, algunos recursos serverless que ofrece la nube, empiezo a tener un poco más de gastos se me empieza a ir, inclusive empieza a agrandarse y a evolucionar mi arquitectura, mi forma de gestionarla. Si no tenemos una buena documentación, la cual nos haga una visión rápida y acertada ante cualquier inconveniente, incidente o nuevo plan de migración, va a dar dolores de cabeza. Esto es algo que no está en todos los CAF, no a este detalle, hay unas sugerencias, obviamente, tener la documentación, pero bueno, esto es un poco que con Joaco, basándonos en nuestras experiencias, podría decirle que es bastante relevante e importante. La planificación documentada, disponibilidad de personal, la migración por etapas, bueno, también identificar cuáles son las aplicaciones que están más interconectadas, cuáles son las que voy a pasar primero, cuáles después. Una mala decisión en este punto podría llevar totalmente a un fracaso si paso primero
una parte de mi sistema que está bastante acoplado, ¿verdad? Sin mucho más, no vamos a entrar en cada uno de estos, nos quedan 5 minutos y tenemos una PPT que es un poquito más disruptiva. Eh, bueno, otro detalle también interesante, una vez ya migrado, no caer en decomisar la infraestructura antes digo, la infraestructura o cualquier, o sea, yo tengo que tener mi vuelta atrás, me estoy adelantando, pero o sea, yo no tengo que irme de 0 a 100 y después no tener nada. Ok, mi negocio no funcionó, no era lo que yo esperaba. Me di cuenta con el correr del tiempo, creció. De hecho, la tecnología hoy en día está. Yo saco una startup, se me ocurre, y está pensada para 100 usuarios, y de repente se disparó, y de repente ahora yo re feliz, ¿no? O sea, mi aplicación está con un impacto mundial. Bueno, pero yo estoy preparado para sostener ese gasto o mi infraestructura está preparada para sostener determinado tráfico o consumo. O sea, esto también crece y bueno, siempre tener ahí, llamémosle el backup, ¿verdad? Acá el pie es para la siguiente PPT, discutirla un ratito. Nosotros le voy a ir a hacer un spoiler también de lo que vamos a hacer al final, porque el tema justamente es, una de las cosas que habitualmente las organizaciones no miden es la estrategia de salida o la rearquitectura hacia atrás. Acá, por ejemplo, o sea, yo les decía que no es lo más adecuado en términos de eficiencia, en términos de costo, mover lo que se diseñó con una cabeza de infraestructura tradicional hacia un entorno de nube, no solamente por un tema de costo, sino por un tema también de dificultades en cuanto a escalado, dificultades en cuanto a la protección. Entonces, yo le decía que la migración no se puede hacer por etapas diciendo, muevo todo en forma rápida porque necesariamente tengo que salir y después, una vez que está arriba, lo empiezo a cambiar. Es un proceso un poco más largo, un proceso más doloroso, bajo la premisa de que yo tengo que hacer rearquitectura de las distintas plataformas. Acá han habido casos de variado éxito, pero sin dudas es un proceso mucho más largo. Nosotros en esos casos también tenemos servicios que son nativos de las plataformas que muchas veces nos proveen cosas que nosotros no tenemos que administrar. Por ejemplo, sin ir más lejos, instancias con bases de datos, que un entorno on-premise instalamos una máquina virtual, una base de datos arriba, la optimizamos y demás. En Amazon, por ejemplo, tenemos el servicio de RDS. El servicio de RDS me da una base donde yo me preocupo de la base en sí y lo que está abajo a nivel de sistema operativo, pacheo y eso, lo tengo muy asistido por lo que es Amazon, la parte de los respaldos, la parte de balanceo. Claro está que yo a medida que voy cambiando mi arquitectura para ir yendo hacia las plataformas nativas, claro está que empiezo a quedar más acoplado con la plataforma y la estrategia de salida se me entra a complicar un poquito más. Cuando yo hablo justamente de estrategia de salida, la estrategia de salida no necesariamente es que yo me voy de nube a un premise. Necesariamente puede ser una estrategia donde yo salgo de un proveedor, por la razón que sea, me voy a otro proveedor o me voy a una estrategia híbrida. Como yo le decía, cada vez que nos acoplamos más con herramientas que un proveedor puntual nos da, que en cierta forma también nos puede dar algún beneficio a nivel, digamos, de inversión o a nivel, digamos, de controles que el proveedor me los deja ya resueltos para que no tenga que implementar yo a mano. Por otro lado, también me levanta las barreras de salida si yo quisiera ir con otro proveedor o quisiera volver a mi entorno. De esto da para hablar muchísimo, pero generalmente es algo que nosotros hemos visto que no se considera dentro de la migración, decir, bueno, vamos con todo. ¿Qué pasa si de repente después me doy cuenta que no era la solución que yo necesitaba o de repente cuando hice la calculadora de costo me di cuenta que los datos que yo tenía no eran adecuados y el costo que yo calculé no es el que estoy teniendo? ¿Qué pasa si empiezo a tener problemas con la gente a nivel de lo que es la administración o empiezo a depender mucho de proveedores para que esos proveedores me administren mi plataforma? Esto es un tema que hay que tenerlo muy presente. Hablamos de no decomisar la infraestructura tradicional antes de tiempo, por el hecho de errores en las migraciones o ajustes que sea necesario hacer y que yo tenga que prestar servicio por mientras, pero acá también la estrategia de volver y de salir siempre hay que tenerla muy presente. O sea, como ya para ir redondeando, hay un tema justamente, o sea que la adopción de la nube solamente se podrá poner en marcha si se superan los obstáculos tecnológicos de organización interna, que eso en parte es lo que hemos ido charlando. La parte de gestión del cambio es algo muy relevante, sobre todo para que tanto la organización y el negocio tenga metas claras y objetivos claros para lo que es una migración, un viaje de esto, y que se pueda tener las precondiciones necesarias o al menos vistos los diferentes vallas que yo tengo que saltar para poder lograr una migración con mejor probabilidad de éxito. Y siendo 9:45, abrimos para las preguntas. Terminame la frase. Terminame la A, frase. a ver, Yo dije, la nube es para todo.
porque cualquier aplicación, cualquier servicio, o sea, la nube es apta para todo. Sí, pero no Pero todos tienen so- por qué ir a la nube y no todas las personas y todas las empresas en realidad encuentran en la nube la solución para su o sea, forma de operar y su negocio. es apto para todo, pero no para todos, necesariamente. O sea, ese es un poco el key del, la nube está de más, me voy a la nube es más barato. Sí, no, depende. Es un poco lo que queríamos compartir con ustedes mediante el CAF, el CRA y un poco nuestra experiencia. Abrimos a algunas preguntas. Joaquín, Matías, excelente presentación. Bueno, está abierto el tiempo para preguntas. A ver si tenemos alguna. En este momento no tenemos preguntas. O Bueno, fuimos les muy claros agradece. o se nos durmieron todos, no sabemos. O se asustaron, o se asustó los espectadores. Bien, de vuelta agradecerles por la presentación, muy interesante. Si llegan a haber preguntas, se las haremos llegar. Así que nada, de nuestra parte un abrazo. A ver, acá tenemos una, dice, buen día. ¿Cuánto tiempo sería prudencial mantener la infraestructura on-premise? Entiendo una vez hecha la migración. Bien, muy buena pregunta. Muy buena Hay un pregunta. tema justamente ahí que es, si la infraestructura que yo tengo en Core, o sea, es una plataforma que yo la uso a nivel interno, que forma parte crítica de mi negocio, yo tengo que mantener la infraestructura disponible, no implica necesariamente que yo la tenga que tener funcionando y prendida y demás, sino disponible para volver atrás hasta tanto yo haya podido haber probado un ciclo completo de producción en la nube. Hablamos, por ejemplo, de temas de estacionalidad. Si yo tengo un negocio que tiene estacionalidad y que yo tengo que tener un procesamiento más alto en determinado momento, o donde yo sé que, por ejemplo, estoy en el negocio financiero y tengo los pagos de aguinaldo, los pagos de salarios y todo eso, hasta que yo haya hecho un ciclo completo en torno del nube y yo lo haya hecho en forma exitosa, sería conveniente mantener la infraestructura on-premise al menos disponible para poder brindar servicio desde ahí. Nada más Excelente. que agregar. O sea, Bien. básicamente es un tiempo prudente, va a depender del contexto. De vuelta, todo depende del contexto. Hemos tenido unos casos nuestros con Joaco en nuestra experiencia, donde incluso lo mantuvimos más de un año. Bien, como dijo, no funcionando, no operativo, sino simplemente disponible para terminar este ciclo completo y en cada uno de los distintos momentos, bueno, si estoy escalando, si estoy creciendo o si estoy obteniendo más demanda por algún motivo, poder siempre ir midiendo, ¿verdad? Siempre, y bueno, y aprobando todos los checks. Ahora, acá te pregunto yo, ¿no? Aprovecho. En el caso de mantener en premios, por ejemplo, un año, no hay que olvidar también el mantenimiento de ese premio, porque cuando te vas a la nube, las aplicaciones, la infraestructura van a surgir cambios, y esos cambios se tienen que reflejar en el on-premise que está ahí medio que en stand-by. O sea, hay que hacerle mantenimiento también. No es apagarlo y dejarlo por las dudas, sino que Sí, hacerle mantenimiento, ¿no? sí, por un lado sí, de vuelta todo depende, pero lo que sí es relevante que es de vuelta el tema de los costos ocultos, ¿no? O sea, yo voy a migrar a la nube y voy a sacar mis costos, lo que me va a incurrir a mí en gastos, estar allá, pero no puedo perder de vista que también tengo que seguir acá en Claro, on-premise con algún otro, no necesariamente tienen que ir uno a uno, o sea, esto ya estaba funcionando bien, pero sí hay un mínimo de mantenimiento de que, bueno, si por algún motivo tengo que volver a disponibilizar un servicio partiendo de mi infraestructura on-premise, no puedo volver con 6 versiones para atrás de la versión del producto porque la última quedó claro, en la cloud. claro. De mi producto o inclusive de productos de tercero, no sé, Sí, sí. exponiendo algunas vulnerabilidades innecesarias, etcétera, por falta de patching. Excelente, excelente. Bueno, después un montón de felicitaciones, excelente charla, muy buena presentación, agradecimientos varios. Y nada, de nuestra parte nos sumamos a la felicitación y al agradecimiento por las charlas y nos veremos en el próximo SIGRAS con ustedes. Quedamos a Bueno, la orden por cualquier duda. Este tema obviamente da para hablar largo y tendido. O sea, así que bueno, gracias por el espacio y quedamos a las órdenes. Un abrazo. perfecto. Un Bueno, abrazo. saludos a todos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.